Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Están extrañándonos? Bueno, quería grabar esta clase cortita para repasar algunos temas gramaticales que están, o que mejor dicho, ya empezaron a poner en juego en las actividades que les mandé en el primer cuadernillo y todavía van a ayudarlos más para poder entender las del segundo cuadernillo. En este segundo cuadernillo, en la parte de prácticas del lenguaje, tienen por un lado actividades del capítulo 2 de El espejo africano, que bueno, es la novela que empezamos a leer, que empezaron ustedes a leer, porque en realidad el capítulo 1 lo leyeron en el cuadernillo de la semana pasada. Y tienen después algunas actividades de comprensión. Hay un par de actividades de comprensión que es para ir completando las que ya empezaron. Por ejemplo, la que pide, hay una actividad de comprensión en el cuadernillo 2 donde dice agrega personajes al cuadro que comenzaste en el cuadernillo 1. Bueno, pueden volver a hacer todo el cuadro, o bien, si les quedó lugar en el cuadro anterior, agregan si aparecen nuevos personajes y cuáles son esas características. Hablamos de todos los personajes de la novela, ¿sí? Bien. Por otro lado, en una segunda parte del segundo cuadernillo hay una actividad de contenidos gramaticales que tiene que ver con la puntuación y el uso de mayúscula, que si bien supongo que son temas que a lo mejor ustedes ya los habrán trabajado años anteriores, en los escritos que leí del punto 6 sobre el cuento Antiguas Cacerías, que yo en el cuadernillo 1, nuevamente en el ejercicio número 6, yo les pedí a ustedes que reescriban una parte del cuento. Algunos de ustedes ya me están mandando sus primeros escritos y yo a partir de hoy, junto con este video, les van a empezar a llegar por Edmodo o por mail, como ustedes lo hayan mandado, las devoluciones de esos escritos con algunas consignas para corregir y volver a escribir. La idea de trabajar el tema de la escritura y la reescritura es que, bueno, a ver, no sé si esto alguna vez lo habrán escuchado, pero cuando nosotros escribimos no escribimos bien de una sola vez y para siempre, sino que siempre sí va a haber errores de diferentes tipos que hay que ir, digamos, de alguna manera afilando, puliendo para mejorar ese texto, hasta llegar a una versión final, ¿no? Bueno, nada, digamos, a ver, hay algunos aspectos que son muy puntuales de cada escritura, que las van a leer cuando les llegue la devolución de lo que ustedes hicieron, y hay algunos otros aspectos a corregir que son generales. Entonces me pareció interesante armar un video para que todos puedan escuchar, para rever algunas cosas entre todos. La idea de esto es primero poder repasar, ¿no? Algunos contenidos, refrescarlos, y por otro lado, bueno, también por supuesto yo no me puedo olvidarlo, con lo cual estaría bueno que cuando lo suba al Edmodo ustedes sigan en comentarios abajo, sigan escribiendo comentarios en relación a esto que vamos a hablar ahora, que voy a hablar yo. Bueno, en realidad es una grabación, así que en el video. Uno de ellos es el uso del punto, ¿sí? Observé que la mayoría de ustedes no usa punto en sus escritos, entonces, bueno, ustedes saben que, a ver, si yo vuelco todas las ideas y nunca hago una pausa, de alguna manera es como que el lector no para de leer información totalmente de corrido, ¿sí? Si bien a lo mejor es todo sobre la misma idea, hay que poner pausas, y las pausas en un texto narrativo las ponemos a través de distintos signos de puntuación. Uno de ellos es el punto. Cuando hablamos de puntos, ¿sí? Entonces hablamos de esto de ir de alguna manera separando las ideas. Entendemos que hay distintos tipos de puntos, ¿sí? Por un lado podemos encontrar un punto seguido, ¿sí? El punto aparte y el punto final de la oración. Bueno, el punto final, lo dice mismo la palabra, es el punto que utilizo cuando yo termino de escribir. Por favor, no se olviden de ese punto, porque muchas veces lo olvidan, aunque parece un punto sencillo de entender, ¿no? El punto seguido es cuando yo termino una oración, coloco un punto y a continuación empiezo otra oración. Y después tenemos el punto aparte, que es donde yo empiezo aparte, en otro párrafo nuevo, no en el mismo párrafo. Generalmente cuando estoy hablando de la misma idea y quiero hacer una pausa, quiero colocar un punto, hablamos de punto seguido.
Y en cambio, cuando yo, por ejemplo, quiero expresar otra idea que se relaciona con el tema general, pero a lo mejor se trata de un subtema que no se relaciona así con el que estaba hablando antes, utilizo un punto aparte, y abro otro párrafo dentro del mismo texto, obviamente. Por favor, usen los puntos. Y junto con los puntos, usen las mayúsculas, porque me ha pasado en otros que he corregido que a lo mejor usan puntos para separar ideas, pero no empiezan la oración con mayúscula. Recuerden, cuando yo utilizo un punto, la oración que empieza, si es punto seguido a continuación, por favor uso mayúscula. Y si es punto aparte, también comienzo un nuevo párrafo siempre usando mayúscula. Lo mismo me pasa en los sustantivos propios. Escriben Canva y ses muchas veces, y la verdad es que muchas veces las escriben con minúscula. A lo mejor lo escriben una vez con mayúscula y el resto de las veces ya vuelven a escribir minúscula. Recuerden, sustantivos propios siempre llevan mayúscula en cualquier parte de la oración, ¿sí? No solo al inicio. Son sustantivos propios. Bien. Por otro lado, el uso de la coma. En algunos casos, bueno, no han usado coma, en otros han usado coma y no he entendido bien el sentido. Hay varios usos de coma. Voy a explicar dos que generalmente son los que observé en sus escrituras. Tal vez después más adelante veamos otros usos de las comas. Uno es la enumeración. Muchos de ustedes ponen Canva, por ejemplo, el prisionero. Canva, vayamos a la idea de a pensar el texto de Antiguos Cacerías en la parte en cuando hablamos del príncipe prisionero. Canva, el prisionero, se sacó las cadenas y se tiró al agua y se quería ahogar y no quería vivir más, y entonces el capitán Ses se dio cuenta y tiró una red y cuando nosotros enumeramos una sucesión de acciones, la idea es que ustedes no escriban sino que utilicen coma, hagan una enumeración. Eso se llama una enumeración de acciones, de cosas, de objetos, de lo que sea, pero recién usen la i para la última, ¿sí? La última opción. El resto utilicen coma, no repiten la i, porque si no estamos en un tema, digamos, estamos en doble problema. Primero, el mal uso de los signos de puntuación. En este caso, utilizan la i en cambio de usar una coma, donde debería ir una coma. Y segunda cuestión, la repetición de palabras, que también es un problema en la escritura muchas veces. Y repetir siempre la misma palabra. Muchas veces también esto de la repetición de palabras es algo que también se nota mucho en sus escritos, cuando ustedes mencionan constantemente. Canva y Ses se fueron a la playa, y Canva y Ses se subieron a una colina, Canva se cayó y Ses lo ayudó, ¿sí? A veces no hace falta repetir todo el tiempo, ¿sí?, la misma palabra o el mismo nombre del personaje. Puedo utilizar otras palabras que son parecidas, o bien reemplazar por ellos, o directamente, ¿sí?, colocar la acción según cómo se esté armando la oración. Bueno, nada, eso por un lado. Entonces, volvemos al tema del uso de la coma. El tema de la enumeración, por favor, traten de no poner y utilicen comas, ¿sí? Y otra cosa que observo en donde ustedes han utilizado o donde no han utilizado la coma es en las aclaraciones. Muchas veces hacen aclaraciones y digamos, no utilizan ningún signo de puntuación, y estaría bueno que utilicen comas cuando hablan de la acotación. Por ejemplo, si yo digo Canva, el príncipe negro, ¿sí? Cuando yo digo Canva, el príncipe de piel oscura, ¿sí? Canva, digamos, el príncipe de piel oscura es una aclaración sobre quién, sobre Canva en este caso. Entonces, esa parte, ¿sí?, el príncipe de piel oscura, debería ir entre comas, ¿sí? Hay que utilizar comas ahí, porque estamos haciendo una aclaración de quién, en este caso del personaje. Y a continuación de esa aclaración, es decir, de Canva, el personaje de piel oscura, se sacó las cadenas y se tiró al agua, ¿sí? Viene una acción, algo que ese personaje realiza, lleva a cabo. Entonces, esa parte, ¿sí?, en donde muchas veces ustedes describen, porque las aclaraciones muchas veces son descripciones que me sirven por o que yo lo hago, o que el escritor lo escribe por algún motivo, para que tal vez se entienda más a qué se está refiriendo. Por favor, utilicen comas, ¿sí?, para que quede mejor el texto. Bueno, creo que en grandes rasgos
pensamos en relación al punto, con respecto al tema gramática, en relación al uso de los puntos, el punto seguido, el punto y aparte y el punto final, el uso de las mayúsculas tanto al inicio de cada oración como cuando utilizan sustantivos propios, por favor, y el tema del uso de la coma, tanto en la enumeración como en las aclaraciones o en las expresiones que quiero aclarar o comentar algo particular. Hay más, por supuesto, signos de puntuación, como los 2 puntos, como los signos de exclamación, los signos de interrogación, como el punto y coma. Vamos a ir viéndolos en función de lo que ustedes van escribiendo, o bien, si no, más adelante en la escuela retomaremos algunos que no hayan surgido acá de sus escritos. Bien, por favor, les pido, cuando les lleguen cuando les lleguen los escritos, ¿sí? Piensen en estas correcciones que recién les acabo de mencionar, miren las aclaraciones que yo les escribo y por favor corríjanlas. Y vuelvan luego a enviarme otra vez el mail o el documento por el modo, como lo hayan enviado la primera vez, con las correcciones ya hechas, ¿se entiende? Como si fuera una segunda versión de la primera escritura que ustedes hicieron. La idea de trabajar con versiones distintas de escritura o reescritura es ir armando, ¿sí? Mejorando nuestro escrito para llegar a una versión final. Una última aclaración que me gustaría decirles. Les pido a todos, por favor, que en estas correcciones de la primera versión, coloquen un título inventen ustedes, no tiene que ser el mismo que el cuento, inventen un título y al comienzo y al final pongan su nombre completo, por favor. Bueno, espero que estén bien, que estén en casa y que se estén cuidando mucho. Nos vemos y nos hablamos prontito. Muchos besitos. Chau, chau.